Nicolás Maduro ha dicho que el gobierno de Trump prepara una agresión de carácter militar contra Venezuela en medio del arribo de buques militares frente a las costas venezolanas. Esto mientras la escena de una lancha destruida en el Caribe ha vuelto a repetirse. Trump asegura que ya ha atacado 3 embarcaciones en su lucha contra el narcotráfico. ¿Podría realmente Trump dar la orden de una intervención militar en Venezuela? ¿Cuál sería el escenario? Maduro está nervioso ante esta presión internacional y militar. ¿Podría llegar incluso a negociar su salida del poder? Todas estas inquietudes la ponemos inmediatamente sobre la mesa de debate en Ángulo. Bienvenidos. Tenemos pruebas, solo tiene que mirar a la carga que se esparció por todo el océano, grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todo el lugar. Por supuesto tenemos evidencia grabada de que estaban saliendo. Hemos sido cuidadosos porque sabemos que ustedes le preguntan cosas a los militares. Los militares han sido sensacionales y el general Kane mostró hace poco, me mostró un clip. Ustedes pueden verlo, pero de hecho no tienen que verlo porque tenemos evidencia grabada. Sabemos a qué hora se iban, cuándo se iban, lo que tenían y todas las otras cosas. Pero hemos notado que ya no hay barcos en el océano. Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muerte y chantaje. Así no funcionamos nosotros. Con amenazas y por las malas, nunca jamás habrá nada. Y lo saben. Así que pasaron de una etapa de relaciones maltrechas de comunicación a deshechas. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel de debate el día de hoy, muestran sus lados en este ángulo. Voy a darle la bienvenida a Alfredo Ocasio, analista político, además asesor legal del Partido Republicano en Puerto Rico. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Saludos, un placer estar con ustedes. Gracias. En Nueva York, en Estados Unidos, voy a darle la bienvenida a Andrés Otero, analista internacional, presidente latinoamericano de GidePost Solutions, consultor también en inteligencia. Gracias por estar con nosotros. Y voy a darle la bienvenida en Puerto Rico a José Rivera González, analista y consultor experto en ciencias políticas e investigador de acontecimientos geopolíticos internacionales. Gracias por estar con nosotros. Saludos, muchas gracias por la invitación. Gracias a los tres por participar. Voy a empezar con usted, señor José Alfredo Ocasio. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a dividirlo por temas. Sobre esta posible intervención militar de Estados Unidos, de la que Maduro ha hecho gala el día de ayer en una rueda de prensa, ¿qué tan sustentado es este temor, denuncia que hace Maduro sobre que Donald Trump podría intervenir o dar la orden para intervenir militarmente en Venezuela? ¿Cuál es su criterio? A base de lo que siempre ha sido la política de Donald Trump, no creo que Estados Unidos tenga en planes una intervención directa militar en Venezuela. Lo que sí se está haciendo es tratando o conteniendo la salida de drogas de parte de Venezuela hacia los Estados Unidos. Hasta ahora eso es lo que ha estado haciendo la Armada de los Estados Unidos. Los 3 barcos que han hundido pues son 3 barcos que llevaban drogas camino hacia acá, hacia Puerto Rico, hacia los demás estados de la Unión. Yo sé que Nicolás Maduro ha estado pues, anunciando que esta cuestión de que lo van a intervenir militarmente, pero yo no he visto eso en los planes de Estados Unidos hasta ahora, cómo se ha comportado la Armada de los Estados Unidos. Sí sabemos de que ha habido negociaciones. De hecho, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estado tratando de intervenir en unas negociaciones donde pueda salir Maduro y más o menos mantener las personas o el grupo que está dirigiendo Venezuela en este momento. Pero Estados Unidos no está de acuerdo con ello. Y básicamente lo que hemos visto es eso, tratar de ahogar al cártel de los soles, que no puedan sacar sus productos hacia los Estados Unidos, lo cual está produciéndole a ellos unas graves pérdidas económicas.
Gracias por esta primera intervención. Andrés Otero, le voy a dar la palabra en el caso de que esta denuncia, temor que tiene Maduro, así resulte. Preguntarle qué tanto respaldo real podría tener el presidente Trump dentro del Congreso, también del Pentágono, para, en el caso de ser cierta esta denuncia que hace Maduro, ordenar una intervención dentro de Venezuela. ¿Cómo lo ve usted? Pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo que por un lado en el Congreso la mayoría republicana va a respaldar cualquier acción que no solamente decida el presidente Trump, sino ante todo la credibilidad que genera alguien como Marco Rubio, el secretario de Estado, en sus colegas, ex colegas en el Congreso. Entonces, por un lado, creo que de llegar al momento de una posible votación para una intervención, yo creo que existiría. De todas maneras, hay muchos analistas legales en Estados Unidos que están cuestionando si algunas de las acciones que ya ha tomado el presidente Trump, particularmente contra las 2 lanchas que han atacado y donde han muerto 11 en la primera y 3 en la segunda, si son acciones legales o no, o permitidas. Yo creo que es muy importante aclararle a nuestra audiencia que el presidente Trump y los Estados Unidos, desde septiembre 11 del 2001, pero ahorita reciente, el presidente Trump declaró a los carteles como organizaciones terroristas. Esto le da un poder al Ejecutivo de poder mitigar cualquier amenaza de grupos que pongan en riesgo la vida de norteamericanos. Y el presidente Trump ha asemejado el envío de drogas con el que mueren más de 100,000 personas al año en los Estados Unidos como un ataque terrorista. Entonces, en ese sentido, creo que el caso legal para poder atacar e intervenir en Venezuela existiría. Comparto lo que dijo el anterior consultor, que el presidente Trump, una de sus promesas en campaña es que no va a poner tropas en Venezuela. Entonces la pregunta es cómo se vería un ataque y cómo sería una especie de operación militar hacia Venezuela. Y yo creo que están todas las opciones abiertas, el Pentágono lo ha dejado saber, por eso no solamente ha enviado el Comando Sur, su flota naval, sino además ha estado enviando aviones a Puerto Rico, dejando entrever que van a estar todas las opciones abiertas. Pero lo segundo es que ellos ya tienen muy determinado cuáles son las amenazas que representaría Maduro, Diosdado, y un poquito las baterías antiaéreas venezolanas. Entonces, yo creo que no se puede descartar una operación militar, pero sí creo que sería una operación militar quirúrgica sin tropas en terreno venezolano. Gracias por esta primera intervención. José Rivera, le voy a dar la palabra en el caso de ser cierta esta denuncia, temor que tiene Nicolás Maduro. Preguntarle, ¿se trataría de una acción unilateral o Estados Unidos necesitaría apoyo de aliados regionales? Sí, bueno, para contestar esa última pregunta, básicamente sería unilateral. Estados Unidos generalmente ha operado de manera unilateral en ciertas instancias y no creo que ningún aliado, aun aquellos que estén alineados con la política exterior de los Estados Unidos, le interese intervenir, ni siquiera dar apoyo político, más bien es un anuncio de que se resuelva o alguna manifestación o un pronunciamiento de que esta intervención sea lo más breve posible, de darse ese escenario que si bien es improbable, no es imposible, no lo debemos descartar. Pero lo cierto del asunto es que si somos consistentes, y el presidente es consistente en términos de la promesa de su campaña, de no tener intervención con tropas en ningún lado, no solamente en Venezuela, sino en ningún otro lugar, porque una de las promesas es precisamente el hecho de sacar a los Estados Unidos de meollos estratégicos y geopolíticos de los que aparentan no tener salida. Pues entonces, evidentemente, el escenario que muchas veces está sujeto a especulación de algunos medios de comunicación, de algunas redes sociales y de algunos comentaristas que desde las redes sociales hacen comentarios sesgados y viciosos, pues evidentemente no es así. El presidente no tiene un interés de poner tropas en Venezuela, y un escenario como ese, en términos estratégicos, porque no es solamente invasión, es también ocupación, podría ser catastrófico, y a la luz de las experiencias
que ya hemos observado desde hace años, Irak, por ejemplo, Afganistán sería otro, pues evidentemente los resultados en el mejor de los casos son mixtos o en el peor de los casos deja un vacío de poder que puede resultar de manera catastrófica. Veamos el caso de Irak. Gracias por esta primera intervención breve de mis tres panelistas. El día de hoy vamos a hablar un poco de este movimiento militar aéreo de Estados Unidos que se vio en Puerto Rico este fin de semana, en medio del mayor despliegue en el sur del Caribe para combatir el narcotráfico. A la pista del aeropuerto José Aponte de la Torre, antigua base Roosevelt, en Ceiba, llegaron aviones de combate F-35B, un enorme Boeing C-5 Galaxy, un helicóptero Che-53K King Stallion, un avión Osprey V-22, todos de la Infantería de Marina. El mensaje ha sido bastante claro. Washington está multiplicando este poderío militar a las puertas de Venezuela, mientras hay algunos buques con misiles submarinos nucleares que están patrullando ya en el Caribe. En Caracas, el régimen de Maduro habla por eso de una amenaza directa, señala que las relaciones están deshechas, ya lo escuchábamos hace un momento, deshechas a Maduro hablando sobre el tema. Vamos a revisar punto a punto. Aquí tenemos unas imágenes, unidades que llegaron a Puerto Rico en cuanto a su operatividad en combate. Por ejemplo, está el F-35B, el caza furtivo más avanzado del mundo, puede despegar en pistas cortas, aterrizar verticalmente. Esto le da flexibilidad en cualquier tipo de escenario. Es multifunción, combatir aire-tierra, ataque de precisión, aire-tierra, inteligencia, vigilancia, guerra electrónica también. Hablamos ahora del G-5 Galaxy, avión de transporte estratégico más grande de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, capaz de mover tanques, helicópteros, tropas a cualquier lugar del mundo. Su misión, proyectar poder militar intercontinental, garantizar que el Pentágono pueda desplegarse en cuestión de horas. También está el Che-53K, King Stallion. Este es un helicóptero más poderoso también del mundo. Puede levantar 16 toneladas de carga, mover tropas, blindados, artillería en cualquier terreno. Es clave en operaciones de asaltos aéreos, evacuaciones y también en ayuda humanitaria. Y por último citamos el B-22 Osprey, que es un híbrido único. Despega como helicóptero, vuela como avión, combina velocidad, alcance, versatilidad, también capaz de transportar tropas, realizar rescates, reabastecer en pleno combate. Dicho esto, continúo el diálogo con el analista José Alfredo Ocasio. ¿Hasta qué punto estas acusaciones de narcotráfico que se le atribuye al cartel de los Soles contra estos usurpadores que están actualmente en Miraflores, en Venezuela, podrían convertirse en un pretexto para justificar algún tipo de acción militar? Bueno, primero, con una intervención como una invasión, eso no es lo que debe ocurrir. Primero porque la cantidad de tropas que están destinadas no sería suficiente. Apenas unos 6.000 efectivos no sería suficiente para una intervención militar en Venezuela. Por eso es que estamos hablando de otro tipo de escenario. Todos estos aviones que han llegado aquí a Puerto Rico, no podemos olvidar que Puerto Rico es Estados Unidos, es parte de una cobertura aérea que se está dando a la Armada, a los barcos que están en el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela o rondando, pues se la pasan entre Venezuela y Puerto Rico. Aquí ha estado publicándose en las redes sociales gente en la costa sur de Puerto Rico sacando fotos de todos estos barcos, de todos estos aviones. Aquí se han estado realizando prácticas de desembarco en las playas del sur de Puerto Rico. Eso ha sido de conocimiento público. Así que lo que sí pudiera quizás ocurrir sería una intervención, como muy bien ustedes han indicado, una intervención quirúrgica a los fines de remover a ciertas personas de Venezuela y traerlas acá a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estas personas han estado involucradas en tráfico de drogas, han ocasionado muertes aquí en los Estados Unidos y no tan solo eso. Se han enriquecido, tienen mansiones. De hecho, Estados Unidos ya ha confiscado propiedades de Nicolás Maduro en la República Dominicana.
Tenemos conocimiento de que en Guinea Ecuatorial también hay propiedades, aunque allí no hay un tratado de extradición, pero hay propiedades, hay dinero en los bancos de Guinea Ecuatorial provenientes del narcotráfico. O sea que esto es una operación que solamente no concierne a Venezuela. La DEA y el Departamento de Estado y el FBI están mirando hacia otros países, especialmente en España, donde también los tentáculos del Cártel de los Soles han llegado a través de José Luis Rodríguez Zapatero y quizás también la participación del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Así que los que estamos mirando son acontecimientos que pudieran ocurrir en las próximas horas o en las próximas semanas, en cualquier momento. Y lo demás es posiblemente especular. Y tenemos que esperar a ver, primero, si Estados Unidos efectivamente ejecuta alguna acción de sacar personas de Venezuela, o si es crear una presión a los fines de que los militares en Venezuela actúen y remuevan a esta gente del poder. Y hablando de esto, Andrés Otero, el papel de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es o cómo ve usted el papel de las Fuerzas Armadas venezolanas? ¿Resistir podría llegar a fragmentarse viendo todo lo que se está dando, esta recompensa, el movimiento que estamos narrando aquí, que existe ya en aguas del Caribe, lo que ha llegado a Puerto Rico, y también pues un poco acotando algo a lo que decía José Alfredo Ocasio? ¿Cuál es su postura sobre el papel que jugaría en este caso las Fuerzas Armadas? Es muy buen punto y lo que yo creo que la gente tiene que entender es que acá estamos enfrentando a una narcodictadura y como parte de esa narcodictadura ellos lograron permear muchos de los estamentos militares, digamos, el famoso Cartel de los Soles. No solamente son unos cuantos generales, sino había mucha gente del ejército venezolano y de las fuerzas militares venezolanas involucrados. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos está tratando de negociar con algunos estamentos militares, digamos, esa transición a la democracia. Esto no es tan simple como simplemente hacer una operación militar, sacar a Maduro, a Diosdado, a Padrino López, a los hermanos Rodríguez y listo. Esto se tiene que garantizar que si se da una operación militar, no solamente salgan o entreguen o terminen matando, como se vio con algunos de los líderes de Irán, a las cabecillas, sino asegurarse que los militares que queden aseguren que Venezuela pueda empezar una transición hacia la democracia, ya sea con Edmundo López o un proceso de transición mientras se convoca unas nuevas elecciones. Y yo creo que ese es el reto que tiene Estados Unidos hoy. Entonces yo creo que militarmente creo que va a haber muy poca oposición, digamos, por más de que Diosdado esta mañana dijo que ya había movilizado 2,5 millones de operativos en Venezuela para defender a su país, pues creo que va a haber muy poca oposición si hubiese esa operación militar. Pero yo creo que el gran reto que tiene Estados Unidos frente al tema Venezuela es que no terminemos en una balcanización de Venezuela. ¿Y a qué me explico por balcanización? Es que los diferentes grupos de narcotráfico, el Cartel de Oriente, el de Maracaibo, los Soles, las FARC, la Segunda Marquetalia y muchos otros, empiecen a pelearse por el control territorial. Y eso te puede terminar en un país completamente desvertebrado, donde Estados Unidos va a terminar con un problema mucho mayor, como se dice, va a salir más cara la medicina que la enfermedad, como bien lo mencionó otro de los analistas con respecto a lo que se ha visto en países de Medio Oriente, entonces como Irak. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta operación, asegurarse que haya el respaldo dentro de Venezuela si decide tomar una operación Estados Unidos. Y 3, que esos militares venezolanos que decidan negociar sus penas con la justicia americana realmente tengan un compromiso no solamente de entregar a las cúpulas, sino de colaborar en esa transición. Ahora, señor Rivera, hablemos de actores internacionales también. ¿Cómo cree que están mirando o viendo la situación países como Rusia, como China, Cuba, ante lo que hoy por hoy existe por parte de los Estados Unidos en esta lucha contra el narcoterrorismo, según lo ha anunciado Donald Trump? Depende del prisma y la perspectiva del país que esté
observando. Entonces tenemos evidentemente tres escenarios: países que apoyan de manera absoluta o brindan algún tipo de apoyo crítico a los Estados Unidos y sus acciones en el Caribe y sobre todo en el litoral venezolano. Tenemos países que desde una posición diplomática quizás neutral, si lo podemos decir así, aunque la neutralidad es relativa, hablan de algún tipo de solución política, pero cuando no hay diálogo político entre las partes, aún entre adversarios, pues entonces esas soluciones diplomáticas no afloran, no se manifiestan. Y claro están los que se oponen. Cuba, evidentemente, necesitado de recursos energéticos venezolanos, pues obviamente va a criticar la postura, o debo decir, la acción de los Estados Unidos en esa parte del sur del Caribe, por razones obvias. Y claro está, se va a quedar en la mera declaración. No hay mucho más que pueda hacer en términos estratégicos, porque evidentemente Cuba no tiene los recursos que tuvo en un momento dado en su historia durante la Guerra Fría, cuando hizo una movilización general en apoyo a Angola en contra del gobierno racista surafricano y obviamente sus aliados en UNITA. Estoy hablando obviamente de Angola y la guerra que hubo entre mediados de los 70 hasta principios, o debo decir finales de los 80. Así que, ¿verdad? Ese es el referente histórico. Cuba no tiene los recursos para eso. Rusia tampoco, ¿verdad? Porque también dentro de esa especulación viciosa y sesgada que existe dentro de las redes sociales, se habla mucho de que Rusia va a intervenir. Sí, Rusia envía navíos al Caribe, 1, 2, 3 máximo. Y claro, tocan puerto en Venezuela, tocan puerto en La Habana, en Cuba, hacen alguno que otro ejercicio naval, hacen algún que otro taller o seminario con las fuerzas navales de esos países y regresan. Rusia está muy ocupada en Ucrania. Y claro, está muy ocupada lamiéndose las heridas de los otros lugares que se ha tenido que retirar, particularmente luego de la caída y el desplazamiento del régimen de Assad en Siria. Y evidentemente el otro demonio en el repertorio es, en este caso, China, que básicamente, más allá de las inversiones en infraestructura en zonas portuarias, entre otros, que también tienen como que una especie de elementos que muchas veces tiene agarrado a los países que reciben esa inversión sin mucha salida, realmente no hay un despliegue militar que vemos. Los intereses estratégicos de China se circunscriben a su entorno, es decir, a su esfera, a su área y esfera de influencia, es decir, el East China Sea, el South China Sea y evidentemente Taiwán, y obviamente menoscabar la influencia de los Estados Unidos en Asia. Así que yo creo que ese escenario está ahí, ese escenario existe, y entonces, claro, es muy relativo. Y debo decir, por último, bien rápido, que evidentemente si se va a ver algún un cambio instrumentado en Venezuela, lo primero que hay que hacer es convencer a las Fuerzas Armadas y a la policía, que son los principales beneficiarios del régimen, que un cambio es importante. Y claro está, garantizarles que en la purga que vaya a venir después no se afecte demasiado la alta oficialidad de estos cuerpos de seguridad. Ya vamos a ir para allá después del corte comercial a analizar sobre ese punto de quiebre que podría darse, señor Rivera. Antes de irme a la pausa comercial, quiero muy brevemente alguna acotación sobre cómo están viendo los actores internacionales como Rusia, China, Cuba, la acción que está teniendo Estados Unidos actualmente. Quiero conocer el criterio del analista Ocaso y después cierro con el analista Otero. Muy brevemente, 1 minuto para cada uno. Yo coincido con lo que acaba de decir el compañero. Rusia está muy ocupada, y más con Ucrania y Europa. China pues tiene su área de influencia, y este hemisferio, pues el hemisferio occidental, pues el área de influencia de Estados Unidos, eso es su área natural. Así que no creo que Rusia y China vayan a intervenir, excepto si tienen alguna queja de algún tratado comercial que esté pendiente, después que se le garantice que va a continuar ese tratado. Yo no creo que vayan a intervenir en nada de lo que vaya a ocurrir aquí en Venezuela. Yo por mi lado creo que el escenario geopolítico es importante, que yo creo que el escenario geopolítico es importante. Ya vimos cómo Brasil se ha pronunciado, también otros países de la región, y yo creo que desde el lado de China y de Rusia, por más de que ambos estén ocupados en sus respectivas regiones, para ellos también es
parte de tener una negociación y una discusión con Estados Unidos. Entonces no descarto que gran parte del futuro de Maduro haya pasado no solamente por la reunión de Alaska, sino la misma reunión, la misma negociación con Rusia. Y los chinos, al final del día, Venezuela les debe una plata muy importante a su país y tampoco creo que vayan a dejar que Estados Unidos tome el control absoluto sobre Venezuela. Entonces, por más de que no les vea un interés inmediato de salir a defender a Venezuela, por lo menos van a defender lo que es suyo en ese país. Vamos aquí a pagar un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo, volvemos enseguida. Seguimos en Ángulo. Donald Trump ha afirmado que ya son 3 las lanchas narcos hundidas en el Caribe. Le ha respondido también a Maduro: dejen de mandar drogas a los Estados Unidos. Ha hablado con los medios de comunicación cuando abandonaba la Casa Blanca para viajar a su segunda visita de Estado a Gran Bretaña. Dejen de enviar a miembros del Tren de Aragua a los Estados Unidos, ha dicho textualmente el presidente, y drogas a los Estados Unidos. Así ha respondido Donald Trump. Su administración está acusando, recordemos, a Nicolás Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, algo que niega Maduro, su séquito también, y Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $50 millones por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro. Seguimos aquí en Ángulo. José Rivera, analista, me acompaña Andrés Otero también y José Alfredo Ocasio desde Puerto Rico. Empiezo con usted, señor Rivera. Ahora, hablando de las señales, ¿cuáles serían estas en el caso de que existan? Hablando sobre Maduro y su permanencia en el poder. Que den cuenta de que Maduro está bajo presión, nervioso ante este despliegue militar que hay en el Caribe. Los despliegues militares siempre ponen nervioso a otras entidades. No debemos asumir que de entrada que la presencia militar no va a producir nervios. Lo va a hacer en adversarios, aliados, socios comerciales, evidentemente por la naturaleza de ese despliegue y evidentemente la exacerbación que se hace de todo esto en los medios de comunicación. Por lo tanto, ¿verdad?, hay que ponerlo de esa manera. Claro, eso también contribuye a la paranoia y los gestos dramáticos de parte del presidente venezolano. Y en ese renglón, pues entonces vemos cómo utiliza también los medios de comunicación, incluso las redes sociales y la utilización del lenguaje florido para poner en contexto, o por lo menos brindar o forzar su perspectiva dentro de ese elemento. Así que nuevamente todo va a depender. Es la cuestión de la presencia de fuerzas navales y expedicionarias en la región del Caribe cerca de las costas venezolanas. Siempre va a poner nervioso a aquellos que desde una posición antagonista, desde una posición de animosidad hacia el otro ente, simple y sencillamente se van a manifestar de esa manera. Y yo creo que eso es lo que revela la actitud de Maduro. No obstante, también el gesto dramático viene de los Estados Unidos por la presencia de esas fuerzas navales y expedicionarias que están dentro de la zona a la vista de Venezuela y de todos los venezolanos. Y yo creo que también es parte de esa política exterior, de esa promesa de campaña de que simple y sencillamente vamos a tratar de detener esto. A mí lo que me preocupa es que más allá del drama, más allá del espectáculo, más allá de aquello que visualmente podemos constatar, cuáles son qué es lo que él está haciendo. Los carteles tienen una resiliencia enorme y tienen una creatividad para desviarse. Así que de la misma manera que hay una presencia naval y expedicionaria en el Caribe, hay un despliegue de fuerzas en el área del Pacífico o en otras regiones, porque de nuevo los carteles son creativos en los cambios de ruta o en alterar simple y sencillamente para poder circunvalar eso. Así que yo creo que es un cuestionamiento que hay que hacerse y que se está haciendo desde adentro, porque el presidente de los Estados Unidos dice no manden miembros del Tren de Aragua o del Cartel de los Soles, pero también muchas veces las operaciones de los carteles, colombianos, mexicanos, venezolanos, se da porque muchos de sus miembros
están en Estados Unidos y no son necesariamente inmigrantes, son ciudadanos de los Estados Unidos que se envuelven en este tipo de actividad antisocial y criminal, y que entonces evidentemente crea una presencia y un andamiaje logístico que obviamente sigue la lógica del tránsito o del tráfico, debo decir, de drogas. Gracias por esta intervención. Andrés Otero, algo que argumentara esto que ha dicho José Rivera, y ahora que ha citado esto de, o hemos puesto sobre la mesa esto de negociación, preguntarle también, adjuntarle esta pregunta, si es que existen algún tipo de canales reales de negociación que contemple alguna salida pactada con Maduro del poder. ¿Existen estos canales? ¿Cuáles podrían ser los mismos? Yo creo que sí existen esos canales, y la realidad es que cuando 3 funcionarios del nivel del presidente de los Estados Unidos, del secretario de Estado y del secretario de Defensa le están mandando un mensaje de la decisión es suya y es ahora, es que le están dando esa ventana de oportunidad de negociación. Yo creo que el mensaje que también le han dicho otros funcionarios y senadores republicanos de que él puede terminar en Rusia como Assad, viviendo con sus millones, o terminar bajo tierra, pues le están mandando un mensaje de que él mismo sea quien tome la decisión de hacerse a un lado y de permitir que pues haya esa transición hacia la democracia. Pero dicho eso, sí comparto que independiente de la salida de Maduro, de Diosdado o de Padrino, acá hay un problema mucho más grande de narcotráfico. Yo diría que es un narcoestado, y no solamente en Venezuela, sino Colombia, que en los 90 había sido un narcoestado y que por algún tiempo había sentido que había recuperado en algo su seguridad. Hoy en día también tiene una frontera con Venezuela completamente comprometida, y yo diría que hay muchos otros países. México es otro ejemplo donde, aunque también existe una presidenta democrática en ese país, pues los narcos tienen un poderío en el control territorial muy grande. Entonces, esto para Estados Unidos, entiendo la postura de este gobierno de la administración Trump de tratar de dar una lucha frontal contra el narcotráfico, y yo lo explicaba en una columna escrita la semana pasada, que para el presidente Trump no solamente es una guerra contra el narcotráfico, sino una guerra cultural en su país. Él siente que gran parte de la crisis de la sociedad americana y de la ruptura de los conceptos de familia y de muchos de los principios conservadores que se viven en Estados Unidos parte por la epidemia del narcotráfico en su país, y por lo tanto él ha encontrado ese tema de no solamente combatir la cultura woke y combatir a sus adversarios demócratas, sino adicionalmente traer el componente de la droga y del crimen organizado en su país como parte de esa guerra cultural. Entonces, yo creería que por más de que Estados Unidos esté buscando una solución relativamente rápida al tema de Venezuela, como bien decía el senador Bernie Moreno hace un pocos días en Cartagena, decía, en Miraflores no van a comer natilla este año, refiriéndose que él creía que va a haber un cambio en la cúpula de Venezuela y en el régimen de aquí a final de año. La realidad es que el problema hacia adelante puede ser mucho más grave, y por eso es muy importante, como bien lo dijo uno de los consultores en este programa, que no solamente los militares compren la solución, sino todo el pueblo venezolano entienda que si realmente va a haber un cambio de régimen, sea para empezar un proceso democrático y no para quedar inmersos en más de lo peor, como lo hemos visto en otros países del mundo. Natilla, como usted dice, un plato típico en Navidad en Colombia, y ahora pues que en Venezuela están desde octubre celebrando la Navidad, esto también por un decreto de Nicolás Maduro. Señor Otero, a propósito, usted ha citado a Colombia también aquí. Ha visto la posición del presidente Petro con respecto a la defensa, a la amistad, además que lo une, la ideología, como se llame. También su postura contraria a esta lucha que dice Donald Trump estar llevando contra el narcoterrorismo, y Petro sale a defender a Maduro. ¿Cuán
importante es esto, tomando en cuenta que Colombia, como usted bien dice, pues es un país también involucrado con respecto a esto, a lo que tiene que ver con, debería estar invitado también a la lucha contra el narcotráfico, de hecho ahora ha recibido una desclasificación. ¿Qué decir a esto que está sucediendo con el gobierno de Colombia? Sí, ayer justamente Colombia fue desertificada por los Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico, y en Colombia un poco lo que se dice es que Petro se está buscando un problema que no es de él, y al final va a terminar involucrado en esta problemática con Venezuela. Ya Colombia está viendo los efectos, y yo lo que creo es que Petro en cierta medida, en aras de tratar de él también perpetuarse en el poder en Colombia, pues busca involucrarse en este conflicto con Venezuela y volver la guerra contra Estados Unidos su propia guerra. Nuevamente en Colombia, por más de que un sector se opone a la manera que el presidente Petro ha manejado esta situación, igual él sigue teniendo una popularidad de más del 38%. Entonces, digamos, para Colombia va a ser una problemática grande lo que pase con Venezuela. Yo sí creo que va a pasar lo que dicen los americanos, el spillover effect, que es que se va a desbordar el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela hacia Colombia, y yo creo que Petro muy seguramente va a salir muy mal librado. Yo creo que lo que muchas organizaciones de empresarios, la Cámara de Comercio AmCham y otros están tratando de mandar un mensaje a Estados Unidos es: si el presidente Trump quiere castigar a Petro, pues que castigue al presidente Petro, pero no a todo Colombia. Y hoy el mismo ministro Armando Benedetti, en una locución esta mañana en Colombia, justamente dijo esto, que esto era una persecución directa de Trump con Petro por no ser servil hacia sus intereses, y no era una guerra contra toda Colombia. Pero creo que Colombia va a ser también muy afectado en esto, y diría que México en cierta medida, aunque la presidenta Sheinbaum, a diferencia del presidente Petro, ha entendido que lo mejor para México es negociar con los Estados Unidos. De hecho, Donald Trump responsabiliza directamente a Gustavo Petro por la desertificación, lo que ha sucedido, y de que eso se está refiriendo el analista Otero. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos ya con las conclusiones del programa. Esto es Ángulo. Tiempo de las conclusiones en el programa Ángulo, 1 minuto y medio para cada uno de mis panelistas. Voy a empezar dándole la palabra a Alfredo Ocasio, analista. Adelante. Lo más importante que podemos ver de todo esto es el cambio de estrategia de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Normalmente lo que se estaba haciendo siempre era delegando a la policía, a la Guardia Costanera, la intervención cuando llegaban a las costas de Estados Unidos o cuando estaba ya la droga dentro de Estados Unidos. Ahora mismo el cambio de estrategia es utilizar la Armada, las fuerzas militares de los Estados Unidos, para entonces atacar directamente el narcotráfico de su raíz. Eso es lo que hemos estado viendo, y obviamente la consecuencia que esto va a traer, esperemos que sea un cambio de régimen en Venezuela, y que Venezuela se encamine hacia la democracia y la libertad. Gracias. Voy a darle la palabra ahora a José Rivera. Adelante. Yo creo que es importante mirar los escenarios posibles, incluyendo los escenarios catastróficos, y quizás ponderar y modificar algunas de las direcciones que se están tomando. Evidentemente es importante atacar el problema del tráfico de drogas dentro de los países, pero salvo intervenir contra un país soberano, entonces va a requerir en algún momento la vía diplomática, y eso va a requerir muchos cambios de actitudes, no solamente de parte de Washington, sino también de Caracas, de Bogotá y evidentemente de Ciudad México y de otras capitales, tanto en Centroamérica como en el Caribe. Por lo tanto, yo creo que es importante que en algún momento la vía diplomática retome. Y claro está, tomar en cuenta que quizás habría que reformular el acercamiento
en términos de ley y orden, y que el Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos, en colaboración con otros países y con otras agencias de ley y orden, tanto federal como estatal, en los casos donde los mercados de drogas llegan a ciertos estados en Estados Unidos, vuelva entonces a su curso normal, porque estas son las agencias que están especializadas en lidiar con este problema. Yo creo que es importante tomar la punta o el liderato en la conversación nacional en los Estados Unidos, quiero decir, donde no solamente hay un acercamiento punitivo legal, sino que también haya un acercamiento comunitario integral que pueda también brindar soluciones más allá del castigo, que puedan también tener acercamientos salubristas con relación a esto. Y claro está, la sostenibilidad de esta operación cuesta millones de dólares y ya hay un andamiaje que no está presente, ya lo dije, agencias de ley y orden, guardacosta, que trabajan con esto, y hay que ver cuánto tiempo los Estados Unidos, en términos del desembolso de su presupuesto federal, puede sostener esta operación en el mediano y definitivamente en el largo plazo. Gracias. Cierro esta ronda con Andrés Otero. Adelante con su conclusión. Sí, mi conclusión es que hay que entender el raciocinio de la administración Trump en el tema de la lucha contra las drogas. Yo creo que veníamos de una década, o si no un poco más, donde los defensores de la legalización de la droga a nivel global habían decretado que la guerra contra las drogas se había perdido. Y administraciones anteriores, particularmente la administración Trump, la administración Biden, perdón, había dejado de realmente utilizar su arsenal legal en el tema de lucha contra las drogas. Yo creo que esta administración, por los motivos que ya mencioné antes, ha decidido no solamente revivir mucho de su accionar en materia de lucha contra las drogas, sino está utilizando esto como gran parte de su objetivo en el tema de lucha contra los carteles y contra las organizaciones terroristas. Por lo tanto, yo creo que nuestros países tienen que ser pragmáticos y, como lo dije anteriormente, hacer un poco lo que ha hecho la presidenta Sheinbaum en México, que aunque discrepa ideológicamente de las posturas del presidente Trump, ella entiende que lo mejor para su país en este momento, en un momento donde Estados Unidos le ha impuesto aranceles a muchos países, donde el tema del comercio internacional es crítico para un país como México, pues ella prefiere entrar a negociar con la administración americana, entregarle en extradición a algunos de los capos mexicanos y trabajar mancomunadamente con Estados Unidos en esa lucha contra las drogas, para así poder sacar unos beneficios para su país. Entonces yo digo que quedarse como el presidente Petro, como el Quijote o como el mismo Maduro lamiéndose las heridas, yo creo que es el momento que muchos países en América Latina entiendan que pues es la administración que hay en este momento en Estados Unidos, y hay que ver la manera de trabajar con ellos en la lucha de un flagelo que no solamente afecta a Estados Unidos, porque hoy en día el microtráfico también es una pandemia en todos nuestros países latinoamericanos, en nuestra juventud. Entonces no solamente es un tema de los americanos, sino también de todo el mundo. Nicolás Maduro ha acusado a Trump de preparar una agresión militar contra Venezuela, mientras Estados Unidos ha hundido, dice Trump, la tercera lancha con presuntos narcotraficantes. Intervención en camino. La pregunta que hemos puesto sobre la mesa de debate aquí en Ángulo. Voy a agradecer el criterio dado por Alfredo Ocasio, analista político. Gracias, Alfredo. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir con todos ustedes. Igualmente, mi gratitud también para Andrés Otero, analista internacional. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ruth, y querida audiencia, y espero estar con ustedes en una próxima ocasión. Gracias también a José Rivera González, analista y consultor experto en ciencias políticas e investigador de acontecimientos geopolíticos internacionales. Gracias por haber estado con nosotros. Sí, muchísimas gracias por el privilegio y hasta la próxima. Hasta la próxima, los tres. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas, NTN 24.